Bien, y mientras intentamos también la comunicación con Jaime Rafalovsky, el coordinador nacional de el Maguen David Adom en Israel para situaciones de emergencia, está con nosotros nuestro querido amigo, el periodista Daniel Moljo. Hablábamos con él el miércoles, hablábamos de la tranquilidad que se estaba viviendo, todo eso ha quedado atrás. Dani, te escuchamos obviamente como un ciudadano más y como un periodista frente a esto que es absolutamente inédito y muy dramático. ¿Qué nos dirías? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? La verdad es todo muy sorpresivo, estamos todo el mundo de shock, en especial porque todavía no terminó. O sea, no sabemos los números finales de esta atrocidad que fue realizado por el Hamas. Ya no hablamos de misiles que van por arriba y donde cae, cae. Estamos hablando de de una acción planificada hace varios meses. O sea, ver videos de terroristas palestinos caminando por las calles de Sderot, de las ciudades del sur del país, de los poblados, de los kibutzim, es algo que no, inconcebible. No se puede aceptar una cosa así, una gran falla en Israel, porque tampoco, como decíamos, no se esperaba, se confió mucho en el Hamas. Hamas recibió hace unos días por medio de los egipcios mensajes de Israel que Israel no está interesado en ninguna escalada. Hamas dijo también que ellos tampoco están interesados. Recibieron mucho dinero, millones de dólares de Qatar que Israel dejó pasar para la Franja de Gaza. Y bueno, no hay que confiar en nadie. Pero la cuestión no solo eso, que sino ver que parecía una autopista, cómo entraban las camionetas del Hamas hoy a la mañana, entrando por el límite, ¿no es cierto?, por el alambrado, como si nada. Y digamos de eso, bueno, pasó, pero horas y horas y horas hasta que el ejército de Israel llegó a esos poblados. Todavía hay dos kibutzim que tienen prisioneros terroristas, tienen prisioneros, por ejemplo, en el kibutz Be'eri tiene prisioneros a unas 50 personas en el comedor, en el Hadar HaOjel del kibutz. O sea, no terminó. Estamos hablando ahora de por lo menos 200 personas que fueron asesinadas, no muertas, asesinadas, más de 1.100 heridos. No se sabe exactamente, pero más de 150 personas que fueron llevadas prisioneros a la Franja de Gaza. Estamos hablando de ancianos, ancianas, mujeres, niños, familias enteras. O sea, al Hamas no le importa ese tipo de cosas. Todo lo que vinieron a mano lo agarraron y se lo llevaron a la Franja de Gaza. Estamos ante una situación nunca vista en Israel. No sabemos qué va a pasar. O sea, y estamos escuchando los booms en el cielo. Sí, puede ser que tenga alarma dentro de poco porque están tirando para el centro del país. Ya 3 veces tuve que ir al refugio en la última hora. Y realmente la gente está choqueada. No se sabe cuánto va a terminar, el número de gente que se murió y qué va a hacer este gobierno fallido de Israel, porque es todo parte de lo que está pasando en el último año acá en Israel, ¿no es cierto? Que la gente de los países árabes, en especial los guerrilleros, los terroristas, se dan cuenta de lo que está pasando en Israel. Entonces quieren aprovechar. Mismo Hezbollah ya dijo, si Israel entra en forma terrestre, nosotros también vamos a entrar. O sea, es una encrucijada. Sabemos que empezó hoy, pero no sabemos cuándo va a terminar. Dani, entre todo lo que has dicho, claro, el estado de shock de la población y el estado de shock de Israel a 50 años de la guerra de Yom Kippurim, que también fue de alguna manera una situación que ya hay paralelismos para hacer, pero Seguro. en ese shock también parece están los políticos, el ejército mismo, el vocero del ejército. ¿Qué es lo que hasta ahora de alguna manera se le va informando y dando instrucciones a la población frente a una situación inédita? Yo no sería tanto hablar de shock. Y ahora estoy viendo el presidente Biden está hablando directamente desde la Casa Blanca con con el canciller Blinken sobre la situación de Gaza.
No es una cuestión de shock más que nada en los políticos, sino una falta total de profesionalismo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el vocero de Tzal no es una persona que sepa de medios de comunicación. Simplemente es una persona que hizo su trayectoria en el ejército, pero sin ningún tipo de experiencia en medios de comunicación. Lo mismo toda la parte del gobierno. No se hace nada, no se habla nada. O sea, hasta que se recibe alguna información es increíble. No, la que está encargada de toda la parte de comunicación no se la escuchó en todo el día. Es más, desde que empezó el gobierno no se la escuchó nunca. O sea, es una falta total de profesionalismo. Para darnos una idea de lo que es el gobierno hoy en día, estamos hablando de gente sin experiencia militar. Fuera de Gallant y de Netanyahu, ninguna persona, ningún ministro tiene ningún tipo de experiencia militar. Y ellos van a decidir qué es lo que hacer. Es algo ridículo. La situación obviamente se está desarrollando, ya habrá mucho tiempo después, Dios mediante, para el análisis de todas las fallas que son múltiples, sin lugar a dudas, pero por el momento los bombardeos continúan sobre el centro del país, sobre Tel Aviv, sobre donde está Hulon y todas las ciudades del centro, mientras todavía en el sur se están desarrollando los acontecimientos. ¿Hay una estimación de cuántos, voy a decir terroristas, aunque crea poco, militantes del Hamas habrían ingresado en territorio israelí? Se habla en una cifra entre unos 200, 300. O sea, no hay ninguna cifra porque, vuelvo a repetir, todavía no se terminó y de números no se hablan ni para acá ni para allá, pero se calcula unos 300. La mayoría se los mató. Hubo algunos que consiguieron volver a la Franja de Gaza, en especial a la gente que secuestraron civiles israelíes, se volvieron a la Franja de Gaza. Hubo unos pocos que fueron tomados presos. Como digo, muchos se los liquidó y unos pocos quedaron todavía en el kibutz Be'eri y en otros lados dando vuelta por ahí. Bien, la situación obviamente es muy compleja. Vimos esas imágenes de las camionetas blancas, una tras otra, ingresando en el territorio israelí con estos milicianos muy armados y toda la situación dramática. El Ejército de Defensa comenzó respuestas sobre la Franja de Gaza y algunos ya hablan de una incursión terrestre. ¿Qué es lo que desde el ejército se dice? Bueno, metieron tantos reservistas, o sea, convocaron a tantos reservistas que quizá de eso se trata ahora de entrar en forma terrestre a la Franja de Gaza nuevamente. Creo que hoy en día ya nadie podría sorprender si eso es lo que se va a hacer, porque creo que la mayoría de la gente ahora mismo, con los números, no es una cosa normal. Teniendo 200 muertos, más de 1000 heridos, como unos 150 que se los llevaron a la Franja de Gaza, son números que en Israel no se vio nunca, fuera de las guerras, Mm, ¿no es cierto? Estamos hablando de otra cosa. es- Israel no es el mismo desde hoy a la mañana, no va a ser lo mismo a partir de mañana. El sur de Israel no va a ser lo mismo a partir de mañana. Me imagino que mucha gente se va a querer ir de ahí, porque no es que, bueno, se habla, ok, misiles pasan por arriba o caen. Estamos hablando de gente que entraron a las casas, terroristas entraron a las casas, caminaban por las calles. Es otra cosa, es otra actualidad y también estamos seguros y queremos creer que la respuesta del gobierno de Israel va a ser otra respuesta a la que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Claro, el Así que peligro, Dani, obviamente, de la incursión terrestre es que seguramente también los terroristas habrán pensado en esto y tienen acciones previstas. Y ni hablar de lo que has dicho, porque ujú, todavía está todo en desarrollo, de los rehenes, que es una situación muy, muy angustiante y dramática para cualquiera, las familias y la ciudadanía israelí, cuando vimos abuelas, chicos, quien sea, ¿no? Siendo llevados a la franja de Gaza, es como dijiste un antes y un después, también va a ser un antes y un después en la franja de Gaza y claro, todo muy incierto. En el norte, Dani, ¿qué está pasando en la frontera norte? Porque ahí también Hezbollah es un peligro inminente y muy complejo. en la frontera norte, bueno, está pasando, por ahora no pasa nada, pero está
están todos preparándose por cualquier cosa. O sea, eso era lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Que se están preparando por si pasa algo en la Cisjordania y en la Franja del Norte. No estaba preparado para nada en lo que es la Franja de Gaza. O sea, para tener una idea, la política de este gobierno llevó a que la mayoría del ejército de Israel hoy en día está en la Cisjordania y no está en el sur cuidando. O sea, podrían haber dejado una parte en el sur, pero nada. Por eso entraron tan fácilmente y llevaron tantas horas hasta que llegó el ejército al sur de Israel. Y lo que se estaba hablando de todos los últimos estos años, que la teoría de que el Hezbollah iba a tratar de conquistar el Galil, el norte de Israel, fue exactamente lo que hizo el Hamas hoy a la mañana. O sea, agarraron los planes de Hezbollah en el norte y los llevaron en efecto al sur de Israel esta mañana. Algo completamente increíble, o sea, teniendo en cuenta que se entró, digamos, entraron al país, no estamos hablando del límite, entraron al país y conquistaron prácticamente entre 7 y 15 poblados de Israel, algo que no se tiene, es increíble una cosa así, es inconcebible. Y eso fue lo que pasó, que realmente el ejército de Israel estaba en otros lugares, aparte de que, por supuesto, estamos hablando de Sukkot, Simchat Torah, es sábado, o sea, todo junto. Israel se durmió, una falla enorme, un día y 50 años después que lo mismo que pasó en Yom Kippur, en la guerra de Yom Kippur, y no hay ninguna duda que acá van a volar muchas cabezas. No, en el momento que esto se termine, van a volar muchas cabezas. Ya se habla, por supuesto, de que se propone un gobierno de unidad, de emergencia, Ujú. de urgencia. Por supuesto, la primera condición que ponen todos los políticos hoy en día, que se vayan Ben-Gvir y Smotrich y toda la parte de la extrema derecha que llevaron gran parte a la situación esta, ¿no es cierto? El país es un caos total, más el shock de hoy, que, como dicen, el tiempo va a sanar las heridas, pero acá va a llevar mucho tiempo hasta que se sane. La vulnerabilidad incluso de uno de los ejércitos más potentes del mundo y de los servicios de inteligencia más importantes, no hay ninguna realidad que algún Estado no sea vulnerable, más en ese contexto con tantos enemigos ahí alrededor, porque en realidad lo que estamos hablando es que se trata de un territorio muy pequeño. Dani, a través tuyo, mandarle un abrazo a toda la ciudadanía de Israel. Yo sé que también tienes un hijo en el ejército que debe estar también ahí actuando como todos, porque son los hijos, son los hermanos, son los sobrinos, es cada uno que tiene el cuerpo. Vos ahora en tu casa, entiendo, en Julón, pero también cuando suena la alarma, teniendo que ir a los refugios. Esa es la realidad que vive Israel Y y sí, a mi hijo está en la Fuerza Aérea y estuvo este fin de semana en casa y hace una hora se lo llevaron de nuevo a la base. O sea, tuvimos que despedirnos otra vez. Dos sobrinos míos también fueron a Miluim, a la reserva. O sea, está todo el mundo adentro hoy en día. esperemos que esta situación tan dramática pase con el menor dolor posible, aunque ya el dolor es absolutamente inconmensurable y que, bueno, tengamos noticias mejores pronto. Estamos en línea abierta, por favor, toda noticia que te parezca importante de actualizarnos. Sabemos que contamos contigo como tantas veces, ahora en estas horas tan dramáticas. Hasta la próxima. Daniel Moljo, periodista que tenemos habitualmente en Radio High, del canal 13, la televisión, en estas horas de caos, de incertidumbre y realmente de tanta preocupación en el Estado de Israel. Usted lo está escuchando. No se trata de algo que pasa lejos, pasa en casa, en cada una de las casas del Estado de Israel.